Y en esta mañana, mis amados hermanos, quiero hablar sobre este tema. El título del mensaje es ¿a quién debo obedecer? El llamado cristiano a una valentía cívica. So this morning's sermon is titled, Who Should We Obey? We have a Christian calling to have courage in civic matters. Y lo basamos en este texto que los hermanos leyeron en Hechos 5:29, donde dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. And it is based in this section that our brothers read this morning, which is Acts 5:29, which says it is necessary to obey God instead of men. Y mis hermanos, hay una pregunta que surge una y otra vez e inquietudes entre los cristianos en la iglesia. ¿Debe un verdadero cristiano meterse en la política? And so there's a question that comes up again and again in church, and that question is, should true Christians get involved with politics? Y muchos hermanos, pastores, líderes, con buenas intenciones argumentan que nuestra ciudadanía está en el cielo. Argumenta que debemos de ser neutrales para no mancharnos con el mundo. Pero, mis amados hermanos, nos podemos preguntar, ¿es esta la postura que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos habla hacia los cristianos? ¿Cómo debemos actuar? And so a lot of Christian leaders with very good intentions, they say that our citizenship is in heaven, that we should not get involved with what happens in the world. But is this the position that the Bible teaches? Y al estudiar la palabra del Señor nos podemos preguntar, ¿y es acaso Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles guardaron silencio ante la injusticia de los gobernantes de su tiempo? Y la respuesta, mis amados hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, es un rotundo no callaron ante los gobernantes, ante los líderes de su tiempo. And so we ask, was Jesus quiet? Did John the Baptist stay quiet? Were the apostles quiet when they confronted all the injustices that were happening in the world and the governments at that time? And the answer is a clear no. They did not stay quiet. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, no nos llama a una fe pasiva y enclaustrada, sino la palabra de Dios nos llama a tener una fe valiente, una fe que confronta el mal y proclama la verdad donde quiera que esté, incluyendo, mis amados hermanos, en las esferas del poder. The Bible does not ask us to have a passive faith, but it asks us to confront the evil we see in the world, to proclaim the truth even when we have to go against those people and institutions in power. Y hoy veremos que el verdadero cristiano, mis amados hermanos, no se mete en la política, pero por ambición partidista, sino que se enfrenta el verdadero cristiano a los sistemas de poder cuando estos se oponen a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a nuestros principios, a nuestras creencias, y movidos a la obediencia a Cristo y al amor al prójimo. True Christians don't get involved in politics because they have political ambitions, but they get involved in politics when they have to confront systems and people in powers who oppose God's law, and they are motivated, Christians are motivated by obedience to Christ
and because of love towards others. Y vemos que el cristiano, en primer lugar, frente al poder terrenal. Y queremos ver allí a Juan el Bautista y, en primero, la confrontación directa que tuvo él por la moral, por la verdad moral. Y allí en Marcos capítulo 6, verso 17 y 18 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito la mujer de tu hermano. We see in the Bible how John the Baptist confronted the governor at that time because of moral truth. Mark 6:17 through 18 says, for Herod himself had set forth to lay hold upon John and bound him in prison because he had married his brother Philip's wife. And John had said to Herod the governor, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Hermanos, Juan el Bautista no era un político. Juan era un profeta en el desierto. Pero, sin embargo, cuando Herodes, el gobernante político, tomó a la esposa de su hermano, Herodías, Juan no dudó. Juan se enfrentó directamente al rey. No lo hizo por afán, no lo hizo por notariedad ni para derrocarlo, sino lo hizo porque la acción de aquel hombre, Herodes, era un pecado público y flagrante con la ley de Dios. John the Baptist was not a politician. He was a prophet who lived in the desert. But when he saw that Herod took his brother's wife as his own wife, John was not afraid to speak up. He didn't do it because he wanted to overthrow Herod. He did it because Herod was sinning publicly and he was going against God's law. Mis amados hermanos, la fe cristiana tiene implicaciones morales públicas. Y cuando las leyes o las acciones de los gobernantes violan, mis amados hermanos, abiertamente los mandatos de Dios, en este caso que estamos hablando, estaba violando el adulterio y la injusticia. Y cuando estamos frente a eso, hermanos, el silencio no es una opción para el cristiano. Juan prefirió perder la cabeza antes de callar aquella verdad. El cristiano, tú y yo, estamos llamados, mis amados hermanos, a ser la conciencia profética de la sociedad, aun cuando el costo sea alto para cada uno de nosotros al enfrentarnos. The Christian faith has a lot of moral implications. And when people in power, when they take these actions, like Herod, who was committing adultery, and they do this openly, when they do it publicly, silence is not an option. John the Baptist preferred to be beheaded, to be executed, but he called out the truth, and as Christians, we are called to be the conscience of society. En segundo lugar, queremos ver a los apóstoles Pedro y Juan, la desobediencia civil, por la proclamación del Evangelio. Y allí en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 18 al 20, dice: y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. The apostles Peter and John, they disobeyed civil law to be able to proclaim the gospel. In Acts, in chapter 4, the leaders wanted them to be quiet, but we see in verse 19, Peter and John answered and said unto them,
whether it be right in the sight of God to listen to you more unto God, you judge, but we are going to speak the things which we have seen and heard. Y en el capítulo 5 del libro de Hechos, capítulo 5, verso 28 y 29 dice, y diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llamado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. And again in Acts chapter 5, the leaders reprimanded Peter and John and said, didn't we tell you not to teach in Jesus' name? But Peter answered and says, we ought to obey God rather than men. Mis amados hermanos, después del Pentecostés, los apóstoles fueron llevados ante el concilio religioso y aquel concilio político de su tiempo, el Sanedrín, y las autoridades le dieron una orden clara y una orden legal. Dejen de hablar en el nombre de Jesús. Y estamos viviendo tiempos, hermanos, en que nos han tratado de callar las voces y nos han estado diciendo, dejen de hablar de Jesús. Mi experiencia, venimos de un país donde está el comunismo. Mi experiencia, que fui un joven que prepararon para callar y para destruir la iglesia, para destruir vidas de hombres que proclamaban el evangelio, y vi cómo trataron de callar una y otra vez a esos hombres que proclamaban la palabra de Dios. Pero hubo hombres que fueron valientes y se han mantenido hasta ahora en nuestra nación. Y en el mundo, estas corrientes ateas quieren hacer callar que el nombre de Jesús, que la palabra del Señor de salvación, de cambio, de regeneración de la vida del ser humano, no se hable. Pero en el nombre de Cristo tenemos que hablar. Y cuando vemos aquella respuesta de Pedro y de Juan, es un hito para la iglesia, para ti y para mí como cristianos. Cuando dijo, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Y tú y yo estamos llamados, mis amados hermanos, más aún en este tiempo, donde cada día más nos acercamos a que la venida del Señor esté a nuestras puertas, de hablar, de proclamar el plan de salvación, de proclamar el nombre de Cristo, que está sobre todo nombre, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad. And so John and Peter were taken in front of the leaders at that time, the Sadducees, and they were ordered to stop talking about Jesus. But their response was, whether it be right in the sight of God to listen to you more than God, you judge, we cannot but speak the things which we have seen and heard. And we as Christians, we cannot keep quiet. There are atheist places and organizations that try to keep us quiet. The pastor was talking about communist Cuba, how nobody could talk about God, but we have to proclaim the message. We cannot stop talking. We have to speak about Jesus and let others know about his salvation. Mis amados hermanos, las autoridades tienen un límite, y cuando un gobierno prohíbe lo que Dios ordena, como predicar el evangelio, o ordena lo que Dios prohíbe, lo que Dios dice que es pecado,
la desobediencia no solo es un derecho para el cristiano, es un deber. Y la famosa declaración del apóstol Pedro allí en el libro de Hechos, capítulo 5, 29, donde dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es el fundamento de la objeción de conciencia cristiana. Y mis amados hermanos, la política no puede tener la última palabra sobre la misión de la iglesia. La última palabra sobre la iglesia y de su misión es la de Dios, nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores. So human leaders, politics, they have limits. And when a government prohibits something that God has ordered us to do, for example, as proclaiming the gospel, or if a government orders you to commit some kind of sin that you know goes against God, disobeying that is not only our right, it is our obligation. As Peter said in Acts chapter 5:29, we ought to obey God rather than men. Politics cannot have the last word on what the church does and what the church's mission is. En tercer lugar, queremos ver al apóstol Pablo la apelación a los sistemas para la justicia y la misión. Pablo, mis amados hermanos, no solo se enfrentó a la injusticia de una manera espiritual, también el apóstol Pablo usó sus derechos civiles, usó sus derechos legales como ciudadano romano. Y mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo fue azotado ilegalmente allí en Filipos, exigió una reparación pública que aparece allí en el libro de Hechos capítulo 16. The Apostle Paul, he was very spiritual, but he also used his civil rights and he used legal avenues to stand up for himself. He was a Roman citizen and he was beaten illegally in Philippi, but he appealed. Y dice en el verso 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras al apóstol Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero allí en aquel momento, mis amados hermanos, el apóstol Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan a ellos mismos a acercarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedos al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. The magistrates who ordered that Paul be whipped were afraid when they found out that he was a Roman citizen. They asked him to leave the city. Cuando su vida corrió, mis amados hermanos, peligro allí en Jerusalén, el apóstol Pablo apeló a su ciudadanía para ser protegido. Y finalmente, cuando la justicia local fue corrupta, apeló al César, al máximo tribunal político del imperio. Y lo vemos allí. Pablo le dijo ante los tribunales de César: estoy donde debo ser juzgado. A los juicios, a los judíos no le he hecho ningún agravio.
como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apeló el apóstol Pablo. So Paul used his Roman citizenship to his advantage, and he actually appealed to Caesar. And we see in Acts chapter 25, Paul said, I stand at Caesar's judgment seat where I ought to be judged. To the Jews have I done no wrong, as thou knowest. If I be an offender or have committed anything worthy of death, I refuse not to die. But if there are none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar. Mis amados hermanos, los cristianos no somos llamados a ser anarquistas. Podemos, hermanos, y debemos usar los mecanismos legítimos, esos mecanismos que los sistemas políticos ofrecen para buscar la justicia, proteger la vida, de crear el espacio para la expansión del Evangelio y participar responsablemente en medio de la sociedad donde nosotros vivimos. Y como ciudadanos tenemos que votar por leyes que sean justas, votar por personas que sean afines a nuestros principios como cristianos, abogando por esas leyes justas, sirviendo en cargos públicos. Es una forma del cristiano, hermanos, cuando usted sirve en medio de esos cargos públicos, de ser sal y luz en medio de un mundo necesitado de principios divinos. And just because we're Christians doesn't mean that we believe in anarchy. No, we don't. We can use and should use the legal system to seek justice, to create a space, to create a way to spread the gospel. We need to be responsible citizens in society. We should vote. We should advocate for just laws. We can serve in public office. It's a way of being salt and light, as it says in Matthew chapter 5. Como cristianos podemos servir en medio de nuestras ciudades, en el lugar donde estemos, llevando el testimonio de lo que somos. Hermanos, la pregunta no es si un cristiano debe meterse en la política. La pregunta bíblica es si estamos obedeciendo a Dios en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo la vida pública. So the question isn't whether Christians should get involved in politics. The question is, are we obeying God in all areas of life, including politics? Como Juan el Bautista, somos llamados a denunciar el pecado, hermanos. Somos llamados a denunciar la injusticia con violencia. Y aunque nos cueste la popularidad o la seguridad nuestra, tenemos que decirlo. Como Pedro y Juan, hermanos, debemos negarnos a obedecer cualquier ley o autoridad que nos intente silenciar o nos obliguen a desobedecer a Cristo. Y como el apóstol Pablo, tenemos la responsabilidad, mis amados hermanos, de ser ciudadanos ejemplares, de usar las herramientas legales para promover la justicia y defender sobre todo nuestra fe. Y un cristiano, escuche bien,
Tristemente le han metido a muchos en la cabeza de esos cristianos que se encierran entre cuatro paredes y entonces abandonan la arena pública hacia el mal. Aquellos que abandonan la arena hacia la injusticia no está siendo más espiritual que nadie. Está desobedeciendo simplemente el mandato de ser sal de la tierra. Y por eso te digo, seamos pues creyentes de valor. We should be like John the Baptist, who was not afraid to denounce sin and injustice. He was very brave. Peter and John, they decided to not obey the leaders because they were not going to keep quiet about Christ. Like Paul, we need to be citizens, we need to be good examples of citizens and use the legal tools available to defend the faith. And we shouldn't be Christians who are afraid to get involved in politics. Many Christians just lock themselves up and they're not keeping up with what's going on. It doesn't make you more spiritual because you don't get involved in politics. We need to be the salt of the earth. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos llama a que oremos por nuestras autoridades. Allí en el libro de Primera de Timoteo 2, 1, 2. Y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. We are actually commanded to pray for the people in authority. 1 Timothy 2, 1 through 2 says this in the Bible. I exhort, therefore, that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all goodness and honesty. Mis amados hermanos, como cristianos, tenemos que discernir bien en medio de nuestra sociedad cuando tenemos que elegir, siempre presente por aquellas personas que no prohíben la palabra del Señor, que no nos prohíban nunca hablar de Jesús. Pero también seamos voz para aquellos que no tienen voz. Seamos defensores de la verdad y siervos de la justicia, obedeciendo siempre ante todo a Dios antes que a los hombres. Los políticos van y vienen, pero tenemos que ser firmes en nuestra fe, en nuestros principios, y defender, hermanos, sobre todo el Evangelio, y que nada ni nadie nos pueda callar ni detener la obra y la misión de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y le digamos al Señor: oh Señor, danos la valentía de Juan. Oh Señor, danos la valentía y la convicción de Pedro y la sabiduría del apóstol Pablo. Guíanos, oh Padre Celestial, para ser tus fieles representantes en este mundo,
un mundo confuso, amando la injusticia, haciendo nosotros el bien, proclamando la verdad del Evangelio y sometiéndonos siempre a tu soberanía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Deseamos que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.